Hola, buenas tardes. Hello, good afternoon. Mi nombre es Angélica My name is Angelica y estoy trabajando esta semana and I'm working this week en los pilares de los líderes, número 8. with Pillars of Leaders number 8. Vamos a hablar acerca de Simón Pedro, que está construyendo una roca o esculpiendo un líder. We're going to talk about Simon Peter, who is building a rock, sculpting a leader. Busqué en el diccionario qué significa esculpir. I looked in the dictionary what the meaning of sculpting is. Y esculpir es formar o lograr a mano una obra de escultura, sobre todo puede ser de piedra, de metal o madera. También grabar una superficie dura. Sculpting means to achieve a work of a sculpture, particularly on a stone, metal, or wood. Also can be recorded on a hand surface. Líderes no nacen, se esculpen o moldean en las manos de Dios. Leaders are not born, they are carved or molded in the hands of God. Tenemos el gran ejemplo de Simón Pedro, cómo Jesús trabajó con su carácter. We have a great example of Simon Peter as Jesus worked with his character, Con sus debilidades, with his weakness con sus inestabilidades, or instabilities, pero fue un trabajo de muchos años. but it was a work of many, many years. Pedro podría ser un líder con fortaleza, So Pedro could be a leader with strength, con decisión, with decision, con una fuerte fe que pudiera marcar la historia. with a strong faith that could make history. Pedro llegó a luchar una guerra equivocada, con un arma equivocada, pero Jesús lo corrigió y lo moldeó. Pedro came to fight the wrong war with the wrong weapon, and Jesus corrected, he molded him. Dios conoce nuestra condición. Somos polvo, pero se puede crear una roca. Jesús aún convierte el polvo en roca. God knows our condition. He knows we're dust, and he can create a rock from dust. Para activar este proceso de este capítulo, planeé una activación con un taller. To activate this precious chapter, I planned the activations with a workshop. Hice un folleto donde yo puedo hacer un mensaje claro y directo en este tema. I made a brochure so I could make a clear and direct message about this issue. Invitaría a mis compañeros de danza profética de Nueva York I will invite my fellow prophetic dance in New York para que hicieran un especial de danza con la canción Tu arte en mí. so that they can do a special dance with the song The Art in Me. Esta es una preciosa canción muy propicia para la ocasión, This is a beautiful song, very, very conducted to this occasion, donde Dios nos restaura, transforma y entonces podremos hablar que Él nos ha restaurado por la obra que Él ha hecho en nosotros. where God restores us and transforms us, and so we can talk about the work He's done in our lives. Usaría una técnica que aprendimos en el libro de la pastora Lynn Hayden, I would also use a technique of Pastor Lynn Hayden, que se llama creativa adoración, creative worship. y la técnica se llama esculpiendo el cuerpo. The technique is called body sculpting. Una imagen vale más que 1000 palabras. A picture is worth more than 1,000 words. Se trata de un escultor que comienza a darle forma y diseño a los cuerpos de una persona hasta que se convierte en una obra de arte. It is about a sculptor that begins to shape and design the bodies until a person becomes a work of art. No se puede hablar Nobody can talk, y es solo el artista y la obra. and it is just the artist in the work. En esto aprendemos obediencia y sumisión de un líder artístico. In this, we learn obedience and submission to an artistic leader. Este es el folleto This is the brochure donde muestro una foto de una persona where I can show you a picture of a person moldeando como una jarra molding a jar y cómo puede hacer la obra de arte. and how can become a work of art. Y esta es la foto del Ministerio de Danza que vendría a ministrar. This is the picture of the dance minister that will come to worship. Una canción muy hermosa. A very beautiful song. Ahora vamos a la práctica. Now we'll do the practice.
Para terminar esta activación, To finish this, les regalaría a cada persona I would give every person una roca pequeña a small rock. donde voy a colocar Efesios 2:10. Well, I will print Ephesians 2:10. Y Efesios 2:10 dice, Ephesians 2:10 says, puede leerlo, "For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepares beforehand so that we will walk in them." y la piedra la metería en una bolsita And the rock, I would put it in this little bag, y se la regalaría a cada persona que asista al taller, and this will be my gift to everybody that assists to the workshop, para que las personas recordemos so that we all can remember que Dios es el mejor escultor that Jesus is the best sculptor, y que Dios utiliza a nuestros líderes and that God uses our leaders para moldearnos con un mejor carácter, to mold us with a better character, para ser un mejor líder. to be a better leader. Muchas gracias Thank you very much. y esto es todo por esta semana. This is all for today. El Señor los bendiga. Blessings.